Señor, que Él tome el control de este momento, que su Santo Espíritu nos dirija, que su Santo Espíritu nos guíe, que Él haga su voluntad durante este tiempo, que sean momentos de impartición, momentos de crecimiento, momentos donde Él va a estar haciendo su obra en nuestras vidas, más allá de estar tomando clases de teología, que sean momentos de impartición, o sea, que el Señor nos lleve en este viaje de conocerlo a Él, que es verdaderamente lo más importante dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo específicamente. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él tome el control de este momento. Todos donde estamos, vamos a levantar nuestras voces y vamos a pedir al Señor que Él tome el control. Decirle, Señor, por tu Santo Espíritu, dirige este tiempo. Usted va a orar por su corazón, usted va a orar por todo lo que se estará compartiendo durante esta sesión. Va a estar orando para que el Señor dirija cada tiempo, que Él dirija cada momento, que sea Él impartiendo estos conocimientos, que sea el Espíritu Santo enseñando a cada persona, porque hay muchos de distintos lugares, algunos son ministros, pastores también. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe durante este tiempo, durante esta sesión. Mm. Oremos, Señor, te damos gracias, bendecimos tu Sí, nombre, Señor, te damos tu gracias, majestad, Padre, Señor, porque tú por eres este Dios y momento, como por tú, este Señor, espacio. no hay nadie, Señor. Sí, Señor, te Padre, sí, pedimos en Señor. el nombre de Jesús, oh Sí, Dios, Padre. que tú tomes el control de este En nombre de momento, Jesús, Señor, de este glorifica. tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado, cada uno de los que, Señor, oh Dios, se han unido para poder ser parte, Señor, de este tiempo, de estas enseñanzas que tú has decidido, Señor, oh Dios, iniciar. Te bendecimos, te damos gloria por todo lo que tú estarás haciendo. Señor, entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que esto no sea, oh Dios Padre, una clase más, que no sea un curso más, que sea un tiempo de impartición donde tu Santo Espíritu nos estará, Señor, ministrando, donde tu Santo Espíritu estará, Señor, oh Dios, impartiendo no solamente conocimiento teórico, sino vida a nuestros seres. Llévanos en las profundidades, Señor, de tu conocimiento. Llévanos a conocerte profundamente, Señor. Llévanos a conocerte, Señor, oh Dios, profundamente, porque de eso se trata, oh Dios, en este tema de la teología sistemática, Señor. Es el estudio de Dios, pero en realidad, ¿quién te puede estudiar a ti? Tú eres nuestro creador, Señor. Padre, es solamente un viaje que estamos iniciando, oh Dios, conociéndote. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Santo Espíritu que inspiró las Escrituras, puedas impartir tu vida en cada una de las personas que está conectada y que se estará conectando, Señor, a estos tiempos. Que tu Santo Espíritu, quien es el que inspiró las Escrituras, siga enseñando a través de nosotros. Que cada intervención, cada pregunta, cada comentario, cada cosa que se estará diciendo e impartiendo en este tiempo sea totalmente dirigido y controlado por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. Disponemos nuestros corazones para recibir. Así que te damos gloria por lo que tú estarás impartiendo a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado. Y todos decimos amén, Amén. amén y amén. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Amén, amén. Aquí ya hay 71 personas. Si se nos pasa el límite, los demás vamos a mandarlos a las plataformas que son YouTube o Facebook para que puedan ver la transmisión en vivo. Igualmente, o sea, todas las sesiones las compartimos al final. Antes de empezar, vamos a compartir algo, un video rápido, solo para que podamos dar inicio a este tiempo, a esta sesión. Así que si podemos prestar atención por un momento. ¿Te has preguntado en algún momento quién es Dios? Aunque no podamos comprenderlo por completo, es posible emprender el viaje de conocerle. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Cuáles son las bases de su obra redentora en la cruz? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué decimos que estamos en la dispensación del Espíritu Santo? ¿Qué hay de las Escrituras de la Biblia? ¿Y qué hay de los ángeles, de los demonios? ¿En qué tiempos estamos nosotros? ¿Y qué dice la Biblia de los tiempos finales, de la eternidad, del infierno, del cielo? Estos son algunos de los temas que estaremos abordando en teología sistemática.
Amén. Amén. Esto es un breve resumen más o menos de lo que estaremos viendo a lo largo de estas sesiones, de este tiempo. Estas preguntas que nosotros nos hacemos, o sea, prácticamente todo el tiempo, en distintos momentos, quién es Dios, qué es, o sea, de qué habla la palabra del Señor, quién es el Señor Jesús, quién es el Espíritu Santo, quiénes son los ángeles, porque muchos hablan de ángeles y todo. O sea, tenemos un conjunto de preguntas que nos hacemos como cristianos en nuestro caminar con el Señor y a las cuales sí algunos tienen respuestas en base a la experiencia que han tenido, otros tienen respuestas en base a lo que han podido, o sea, estudiar, recibir, o sea, como enseñanzas, como impartición, o sea, en los lugares donde han sido capacitados. Y algunos otros simplemente no tienen respuestas a esas preguntas. Entonces, de ahí viene la necesidad de poder hacer estudios de teología. De ahí viene verdaderamente esta necesidad de poderla hacer. Entonces, nosotros vamos a entrar en un viaje, como casi siempre digo, cuando imparto esta materia, digo, es un viaje para poder conocer a Dios, porque en realidad decir que vamos a estudiar a Dios, como decía una persona que conozco, un ministro, él decía decir que vamos a estudiar a Dios, como lo solemos decir, o sea, en teología, es como decir que vamos a ser capaces de tomar a Dios y ponerlo en una mesa y empezar a estudiarlo, cosa que es totalmente imposible, porque, o sea, Dios no es una cosa que yo puedo tomar y observar para poder estudiar. Él no lo es. Es un Dios infinito. Es el creador de todo lo que nosotros vemos, de lo que no se ve también. O sea, el Señor es el creador, lo que somos de absolutamente todo. Su persona, su deidad trasciende todo lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, pretender que vamos a conocer a Dios o vamos a estudiar a Dios, es una tarea bastante, o sea, es como un planteamiento bastante complicado. O sea, lo que sí podemos hacer es empezar a emprender el viaje de conocerle, porque es un viaje que nos va a tomar toda la vida. O sea, en 8 semanas, que son las 8 semanas que estaremos teniendo de clases, no podemos alcanzar a hacerlo. Sin embargo, vamos a empezar el viaje y el Señor nos irá guiando a medida que iremos avanzando. Antes de seguir, como es la clase introductora, algunos puntos importantes, como estamos en una academia bíblica, tomamos la asistencia, vemos la parte de la participación, tenemos también tareas y hay un examen final. Como emitimos un reconocimiento por cada curso y un certificado para los que culminen todo el proceso, entonces es necesario seguir algunos lineamientos. Así que tomamos la asistencia. Si es posible, para los que puedan hacerlo, poner su nombre en su dispositivo, sino escribirlo completamente en el chat y el país. ¿Por qué el país? Porque tenemos a personas que tienen el mismo nombre y apellido que se han registrado. La base de datos solamente para este curso es de más de 250 estudiantes y hay una cierta confusión. Entonces, para ayudarnos a agilizar un poco el proceso de la asistencia, si pueden poner su nombre completo y el país, nos va a ayudar a identificar, o sea, quién estuvo presente en la sesión específicamente. Y también la cámara encendida en la medida de lo posible para que esto fomente un poco más, ayude con el tema de la participación y todo. Por lo general me aparecen únicamente en la primera pantalla los que tienen las cámaras encendidas. Los que tienen las cámaras apagadas están en los últimos, eh, o sea, en las últimas filas. Es un poco difícil interactuar también en un cierto momento si es necesario compartir. Y además es mucho más dinámico para nosotros como maestros poder ver a los estudiantes o a las personas que están con nosotros aquí en la clase. Y sería un privilegio, un honor poder contar con esto también de su parte. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en Dunamis Global Academy. Soy Guille T. De Ministerio Doctor Evangelista. El Señor me ha llevado en un viaje por bastante tiempo en distintos lugares.
pues obviamente originario, pues soy de África, nací en la República del Congo, que es un país en el centro de África. Quizás algunos no lo han conocido nunca, pero el Señor desde hace un tiempo para acá me ha llevado en distintos lugares. He estado ministrando en Cuba, después también llegué, o sea, básicamente a Latinoamérica. He estado en Panamá, he ido a algunas misiones también. Bueno, he ido a México, Martinica, Barbados, o sea, algunas localidades en el contexto mismo también de la obra del Señor específicamente. Y nos ha puesto en el corazón abrir esta academia. ¿Por qué? Porque en mi formación ministerial me he dado cuenta de que lo que cuesta en el mundo, ahora en estos días también está costando en el mundo cristiano. Las capacitaciones, las formaciones, las escuelas bíblicas son muy costosas en ciertos contextos. Y digo porque obviamente hay personas que dicen no puedo costear los cursos, o sea, ¿qué hago? No voy a estudiar, no me voy a preparar. El Señor nos puso en el corazón cuando empezamos esta academia ponerla completamente gratuita, totalmente gratuita. Entonces, desde que hemos iniciado hasta aquí no hemos cobrado por ningún curso. Los que han estado con nosotros desde el inicio y que han estado tomando varias clases saben que, o sea, obviamente no cobramos ni inscripción ni costos de materias porque la misión que hemos recibido de parte del Señor es una misión clara, que es proveer una formación bíblica, espiritual y ministerial de excelencia destinada a desarrollar cristianos sólidos, capacitados, empoderados y listos para servir, liderar y expandir el reino de Dios en su entorno local y global. La meta de esta academia, Dunamis Global Academy, es capacitar al cuerpo de Cristo, eh, o sea, para empoderar al pueblo de Cristo para poder seguir haciendo la obra que el Señor nos ha dado específicamente. Entonces, es una plataforma de formación cristiana. Así que son bienvenidos todos, pastores, tenemos aquí maestros, tenemos programas, o sea, en español. Aquí tenemos a distintas personas de distintos lugares y aquí están representados todos los países de Latinoamérica, así que es un privilegio de verdad poder servir a todas estas naciones que estamos, desde Estados Unidos hasta Brasil, Argentina, están registrados personas. Y en el programa que tenemos en francés, tenemos a casi todos los países también de habla francesa que están representados en los programas que tenemos y es un privilegio. De verdad, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Y estamos aquí para servir y al mismo tiempo para recibir. Soy maestro certificado de institutos bíblicos y al mismo tiempo tenemos un cuerpo de maestros que se está desarrollando. Así que no, el equipo no está completamente conformado. Así que todavía hay plazas. Si usted tiene el llamado y la disposición para servir, nos puede contactar para ser parte y así veremos cómo podemos trabajar juntos de la mano. Tenemos dos programas. El programa de la Escuela del Ministerio, donde la misión es poder ganar naciones para Cristo, equipar el cuerpo de Cristo, es decir, ministros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, doctores, diáconos, líderes, siervos, siervas, cristianos en general. Esta es la meta, preparar a las personas para el ministerio. Los que digan, yo siento un llamado ministerial, me quiero capacitar y, o sea, está en la disposición de avanzar, pues gracias al Señor. Este es el currículo básico que tenemos, que son aproximadamente 12 materias requeridas para el currículo de la escuela ministerial. Hoy, aquí está un error, la clase que estamos dando es Teología Sistemática 1. Pero estas son las clases mínimas para poder recibir la certificación de Dunamis Academy, como tal. Entonces, después de cada curso enviamos un reconocimiento de participación. Para eso también hay que enviar las tareas y hacer el examen final, probar mínimo con 70 puntos. Pero el que diga yo quiero hacer el programa completo, estas son las materias mínimas que hay que aprobar para poder recibir la certificación de la academia. Hay cursos complementarios. Está Teología 2 y Teología 3. Está el Desarrollo o Liderazgo Ministerial 2 también. Y algunos otros cursos complementarios como, por ejemplo, Ética Cristiana y, por ejemplo, el libro de Daniel y Apocalipsis y todo, que son cursos complementarios, pero este es el currículo básico porque consideramos que
un ministro que se levante para el ministerio necesita saber de guerra espiritual, de dones espirituales, y en dependencia de los ministerios, pues estudiar el ministerio pastoral, profético y evangelístico, saber un poco de bibliología y hermenéutica, un poco de teología, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y ética ministerial, además de la parte de las misiones. Es muy importante, como que es el currículo básico que cada ministro necesita para su desempeño, su crecimiento y todo. Y en la escuela ministerial tiene 2 días. Antes habíamos empezado con un solo día los martes. Ahora, gracias al Señor, seguimos creciendo. Entonces tenemos los martes y los jueves. El jueves empieza el curso de liderazgo ministerial 1. Entonces ahí tendremos 8 sesiones igualmente. Las clases son de 8 a 10 semanas a razón de una sesión por clase por semana. Es decir, que esta clase de teología sistemática la estaremos teniendo los martes a la misma hora por 8 semanas. En la octava semana tendremos el examen final para que nos vayamos preparando todos de una cierta forma. Y los jueves igual serán 8 semanas de clase cada jueves a la misma hora. Así que si se ha registrado, si no se ha registrado, no pasa nada. El jueves puede asistir a la clase y iremos tomando la asistencia con las tareas y el examen final ya estará aprobando la materia de una forma específica. Y tenemos la otra parte que es la formación espiritual, que son los cursos que tenemos los domingos en la noche, a las 6 de la tarde, hora de Panamá, Colombia. Y estos son los cursos que tenemos. La escuela de formación espiritual es una escuela enfocada en equipar a cristianos para su vida cristiana. La escuela ministerial es para el ministerio y la de formación espiritual es para que cristianos sean edificados, transformados, fortalecidos y todo. Por eso es que los cursos que tenemos allá son más enfocados al desarrollo del área espiritual. Acabamos de terminar hace un mes aproximadamente la Escuela de Sanidad y Liberación, donde vimos en 10 semanas puntos profundos y esenciales sobre la sanidad, cómo experimentarla, las causas de las enfermedades. Vimos muchos puntos y cómo ministrar sanidad a otras personas. Y vimos también la liberación, cómo experimentarla nosotros y cómo ministrar liberación a otros. Vimos también la Escuela del Espíritu Santo en su momento, vimos distintos otros cursos. Ahora el curso que empiece el próximo domingo, que es el domingo 8, es el de crecimiento espiritual. Vamos a ver los pilares de la madurez espiritual. Será igualmente 8 semanas de clases. Así que siéntanse libres de tomar las clases que puedan tomar y ya cualquier cosa estamos a la orden para poder servirles específicamente. En esta clase vamos a ver la introducción a la teología específicamente. Y después estaremos empezando, o sea, a ver más o menos cuáles son los temas que vamos a explorar a lo largo de las 3 teologías, aunque en esta principalmente vamos a enfocarnos en 3 partes principalmente, o sea, en la teología propia, que es Dios el Padre, la cristología, que es estudiar al Señor Jesús, nuestro Salvador, y a la pneumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Pero esto lo vamos a ir viendo y siempre cuando terminamos las clases, aproximadamente 24 horas después máximo, mandamos las diapositivas. Estas diapositivas las van a tener, se las vamos a mandar, vamos a mandarles el libro que tenemos que estamos usando en formato digital y les estaremos enviando también el link del video para los que quieran volverlo a ver, que lo puedan hacer. La asistencia en clase es importante por el tema de la certificación y todo, pero igual volvemos a mandar el video para los que dicen, bueno, no puedo hacerlo bien y todo, quiero volver a ver el video y todo lo hacemos específicamente. Así que vamos a avanzar con lo que sigue. Entonces, antes de proseguir, aquí están las bibliologías, perdón, la bibliografía recomendada. Tenemos el libro principal que es el de Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton. Este no lo tenemos en formato digital. Sin embargo, estaremos usando el que aparece en los libros recomendados, el de Teología Bíblica y Sistemática de Perlman Meyer, y es ese mismo que les estaremos enviando en formato PDF en español, para que lo puedan tener a mano y si quieren profundizar en estos temas también.
que puedan estudiar, o sea, específicamente. Los demás lo pueden buscar, si por ahí lo pueden conseguir o lo pueden comprar, qué mejor. O sea, estaría excelente, pues. Es el enfoque que estaremos teniendo. Hermano Jonathan, ¿tiene alguna pregunta o un comentario? Ministro Jonathan Hernández, levantó la mano. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Disculpe, fue que me equivoqué. Ah, no se preocupe. Listo. Ok, entonces, este es estos son los libros. Estaremos enviando uno de ellos. Vamos a enviar el sílabo, que es el plan del curso completo, lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estas 8 semanas. Y estaremos enviando las diapositivas de las clases y al mismo tiempo el video de cada clase. Entonces, todo eso lo van a recibir por correo y lo vamos a mandar igualmente en el grupo WhatsApp que tenemos. Así que los que todavía no han ingresado al grupo de WhatsApp, si pueden dar clic a uno de los links que les mandamos por correo, ahí van a estar en el grupo y es como el medio más rápido para nosotros de comunicar las informaciones necesarias con respecto a las clases y a las sesiones que estamos teniendo. Dicho esto, vamos a avanzar. Entonces, ¿cuáles son los temas que estudiamos en teología sistemática? En teología sistemática estudiamos la bibliología, que es la Biblia. O sea, el estudio de la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Además de esto, estudiamos la teología propia, que es Dios. Ahí vemos el tema de la Trinidad, tratamos dentro de todo lo que tenemos acerca de la Trinidad y muchas divergencias que hay con respecto a esto, de encontrar un punto donde podamos no tanto definir a Dios, sino que podamos nosotros entender un poco eh, cómo funciona la Trinidad de Dios y qué es. O sea, porque algunos están todavía, o sea, hay mucha confusión. Dios, Padre, Hijo, Espíritu, cómo es una sola persona, pero al mismo tiempo eh, cada persona es Dios, o sea, trae una cierta confusión. Entonces, en la parte de la teología propia lo estudiamos. Tenemos también el tema de la angelología. Estudiamos a los ángeles, pero está también la parte de la demonología, donde estudiamos a los demonios. Esto viene en Teología Sistemática 2, si no me equivoco. No, en la 3, perdón. Y tenemos la antropología donde estudiamos al hombre, al ser humano y todo. La amartiología, que es el estudio del pecado, el origen del pecado, o sea, sus manifestaciones y todo. Estudiamos la cristología, que es ya un estudio enfocado en la persona del Señor Jesús y toda su obra, su deidad, su humanidad, la vida que él manifestó en la tierra y todo. Estaremos estudiando la soteriología, que es la doctrina de la salvación, o sea, en qué está basada la salvación, y ahí estaremos viendo las distintas corrientes con respecto al tema de la salvación. Algunos piensan que, bueno, una vez que soy salvo, siempre soy salvo, ¿no? O sea, los calvinistas. Y otros dicen, no, o sea, la salvación se puede perder. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Es lo que estaremos. La meta no es enfocarnos a tener un punto, a encerrarnos en un punto, en una postura específica. La meta es que cada uno pueda analizar desde la perspectiva de las escrituras y comprender estas realidades, o sea, comprenderlas y forjarse una convicción en base a lo que yo estudio de la palabra del Señor, no en base a lo que las personas dicen por aquí o por allí. Y estaremos estudiando también la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, que es sumamente importante para nosotros, porque es la persona de Dios que está con nosotros todo el tiempo, que sigue aquí, que mora en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Es necesario conocerle o emprender el viaje también de conocerle. Y además estaremos viendo la eclesiología, la doctrina de la iglesia y por fin la escatología, que son los tiempos finales o los acontecimientos postreros. Ahí sí estaremos estudiando un poco de Apocalipsis y de Daniel, aunque tendremos otro curso donde sí tendremos full solo escatología. Estaremos revisando cuando lo empecemos. Entonces, estos son los temas de teología sistemática. Entonces, en esta teología uno, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la bibliología, en la teología propia, que es la de Dios, en la cristología y en la pneumatología. Y 8 semanas les aseguro que no son suficientes para poder abordar estos temas, solamente estos 4 temas. No son suficientes. Por eso es que dividimos las teologías en tres. En cualquier instituto bíblico casi siempre los van a ver
en dos o en tres módulos porque es demasiado contenido que hay que abordar y si hay que agregar a esto el tema de las preguntas, los comentarios, es mucho tiempo. Las clases duran 2 horas por lo máximo, entonces siempre procuramos y siempre tratamos de terminar a la hora y los que se quedan es porque, bueno, hay preguntas y todo lo demás, pero siempre a las 2 horas cerramos la sesión, o sea, cerramos oficialmente la clase para que los que se quieran retirar se puedan retirar y los que se quieran quedar para poder recibir, o sea, preguntar, hacer preguntas o lo que sea ya que se puedan quedar y nos quedamos el tiempo que sea necesario para poder contestar esas preguntas. Así que hasta aquí, este es el contenido que estaremos viendo a lo largo de estas sesiones. Pero en Teología 1, que es este curso, veremos bibliología, teología propia, cristología y pneumatología. Son las 4 doctrinas que vamos a estudiar y las 6 otras doctrinas que quedarán son para Teología 2 y Teología 3. En la 3 nos enfocaremos en la angelología, demonología y en la escatología. Solo les estoy dando más o menos el plan de las materias para que tengamos una idea. Pastor, Sí, pastor, sí, sí, lo escucho. bendiciones, buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Eh, no vamos a dar eh, heresiología, las sectas. No, o sea, cuando nosotros estudiamos la iglesia, tocamos parte del punto de las sectas, porque obviamente las sectas nacieron del hecho de que de la iglesia algunos salieron, o sea, con ciertos movimientos, ¿no? Específicamente. Entonces hay algunas doctrinas, algunas otras doctrinas que están encerradas en partes del contenido que estaremos estudiando. Y hay otra materia que se llama apologética, No, la también se va a apologética dar. es otra, es diferente a la teología, es una materia aparte. Es Ah, ok, sí, en la sí. parte de los cursos complementarios. Ah, ok, ok. Listo, gracias. Vamos a avanzar. Buenas noches, Dios bendiga. Sí, bendiciones, ministro Andy Matos. Es una pregunta, entonces vamos a estar tratando en Teología uno la bibliología, la teología propia, Sí, cristología y neumatología. exactamente. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo, vamos a avanzar. Entonces, aquí una pregunta para todos, quizás dos, tres personas que quieran intervenir. Para ti, para usted, ¿qué es la teología? Quisiera escuchar a dos, tres personas que quieran, Amén, ¿puedo decir algo? por supuesto. Amén, amén. Va. Sí, el ministro Andy Matos, vamos a empezar con usted. Ok. Para mí la teología viene de la palabra griega, teólogo, que viene de teo, Dios, y logos, que es estudio o tratado. Entonces sí sería el estudio sobre Dios o el estudio sobre la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, ministro Andy. ¿Había alguien más? No sé si me escucha, pastor. Por Sí, aquí, José. sí, ministro Pastor José Gregorio. Eh, sí, ciertamente lo que acaba de decir el hermano que intervino. Yo creo que la teología es esa parte que estudia, pues, todo lo que es la parte de Dios, ¿entiende? Todo ese estudio que de una u otra manera nos es revelado a nosotros y nos entera, pues, de todas las cosas de la deidad, de la grandeza y del poder de nuestro Dios, de nuestro Creador. Amén. Muchas gracias, Pastor. Amén. Ajá, ¿seguimos? Amén. Sí, la escucho. Pastor, Sí, doctor King. sí, Pastora Milángela. Amén. Para mí la teología es la ciencia que estudia, bueno, es la ciencia que estudia a Dios. Y como toda ciencia no crea, sino que investiga todo lo referente a Dios. Amén. Gracias, muchas gracias. Ahí está el hermano Wellington Tejeda. Amén. Sí, como dice mi compañero, para corroborar la teología, que se divide en dos palabras, teo, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces aquí lo que vemos es el estudio acerca de Dios, pero no para conocer a Dios, sino, por ejemplo, su característica, cómo Él es, cómo se presenta. Eh, Tiene un nombre eso que se me olvida, pero esa es por ejemplo, la esencia, conocer, hay una parte que se llama esencia, su esencia, cómo él es, quién es,
pero en sí no conocerlo a Dios, porque a Dios no lo podemos conocer, nuestra humanidad no puede definirlo, pero sí vamos a conocer cómo Él es, cómo es su esencia, según la Biblia. Amén. Amén. Muchas gracias, como sus atributos también, o sea que vamos estudiando. Gracias, ministro. La hermana María del Rocío, que levantó la mano también. Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo en un lenguaje más sencillo, diría yo que para mí este estudio de teología es para yo Se, aprender. se le traba un poco la voz. Muy bajo. No, yo creo que para mí la teología es un estudio a través del cual yo voy a empezar a conocer al Señor, a Dios, a través de su palabra y a través de explicaciones de otros, pero como, como Ok, tratando de entender lo que estuvo diciendo, estuvo entrecortado el audio. Entendí que estaba diciendo que es el estudio donde empiezo a conocer a Dios, o sea, a través de su palabra y después agregó otros comentarios. Gracias. Aquí en el chat está diciendo la doctora Ivonne Osorio, es el estudio de Dios. El ministro Joao Batista, estudio sobre Dios, estudio del conocimiento de Dios y todo, o sea. Exactamente. Son los puntos que nosotros podemos tener y por definición yo creo que está sumamente claro para muchos y si no todos, o sea, teos, logos, o sea, tenemos esa combinación de esas dos palabras que vienen a ser, o sea, como ese tratado, ese estudio de Dios. Esa es la definición que tenemos y siempre he dado mi propia definición porque yo creo que deberíamos de poder desarrollar nuestra vida cristiana de manera que podamos o sea, no creer en nuestras propias creencias, sino más bien en nuestro caminar con Dios, aprender a conocerlo de una forma muy personal. Y yo siempre he dicho que para mí la teología es el viaje, o sea, el inicio del viaje de conocer a Dios, porque es un viaje que no se terminará nunca, absolutamente nunca, o sea, hasta que nosotros le veamos, pero en esta tierra no se va a acabar este viaje. Entonces, es un aprendizaje prácticamente de vida, aunque estaremos estudiando algunos puntos en lo que estaremos viendo. Ahora, algo que es muy importante, antes de que avancemos con el contenido, es que es necesario que nosotros borremos algunos clichés que tenemos acerca de la teología, porque como aquí tenemos a personas de distintos lugares, agregado a los que se conectan en las otras redes, eh, y me imagino que muchos tienen un cierto pensamiento con respecto a la teología. Primeramente, la teología no es solo para académicos, porque algunos lo han llegado a pensar que bueno, esto es para la gente estudiada, esa gente que, bueno, estudió bastante y todo lo demás. No, la teología no es para gente académica, no es solamente para esos académicos específicamente, no. La teología es para todos nosotros que somos hijos de Dios, porque se trata de empezar a conocer a nuestro Dios, al que nos creó, a nuestro Padre y al mismo tiempo se trata de conocer todo lo que está en relación con nosotros, porque todas las doctrinas que hemos visto, que toca estudiar en las tres teologías, tienen que ver con puntos que tienen nuestras vidas, valga la redundancia. O sea, aprendo, estudio acerca del pecado, pues porque el pecado tiene que ver conmigo. Estudio acerca de los ángeles porque tiene que ver conmigo también en ciertos contextos. Aprendo acerca de los demonios porque tiene que ver conmigo. Aprendo acerca del Espíritu Santo porque tiene que ver conmigo. Entonces, todos esos temas tienen que ver con nosotros para que entendamos que no es solo para académicos y todo, no, es para cualquier persona que se diga ser hijo de Dios. Es necesario, o sea, para cada una de esas personas estudiar la teología. Es necesario, porque se trata de mí persona como cristiano,
como persona, o sea, como creyente, como hijo, hija de Dios específicamente. Entonces, la teología, o hablando del estudio completo y lo que estaremos haciendo, que es la teología sistemática, tiene que ver con mi vida, o sea, es importante. Entonces, por esto es que todos nosotros que estamos aquí, y supongo que todos somos cristianos, hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos hijos de Dios, la teología es para todos nosotros. Dos, la teología es aburrida y complicada, absolutamente no. Absolutamente no, porque muchos también viven con ese cliché que, bueno, esos teólogos son un poco aburridos, complicados y todo. No, no sean, no lo es. Todos nosotros deberíamos de ser considerados de una cierta forma. Sí sé que a nivel de institutos, a nivel académico, la gente califica de teólogos a los que han hecho estudios profundos acerca de esto, de estos temas. En realidad, todos nosotros practicamos de alguna u otra forma la teología. Todos nosotros llegamos a practicarla porque todo lo que hacemos al ir a la iglesia, a recibir enseñanzas, al orar, al buscar comunión con el Señor, tiende a ir a enfocarse en esta meta, o sea, que es la de tratar y buscar a conocer, o sea, conocer al Señor, nuestro Dios específicamente, y buscar entender las realidades con las cuales nosotros estamos rodeados. Entonces, la teología es para todos, no es aburrida, al contrario, es muy interesante porque yo me acuerdo que al inicio de mi vida cristiana, incluso siendo ministro, incluso cuando ya pastoreaba, cuando estaba en Cuba, literal, o sea, pensaba yo que no era necesaria la teología. Yo decía, no, esto es, no, como tenemos esa mala costumbre de que muchas personas dicen que estos seminarios son cementerios de los dones espirituales. Entonces, hay personas que dicen no es necesario, basta con que uno conozca al Espíritu Santo, tenga dones espirituales y ya, listo. No, es muy importante porque tantos errores que nosotros llegamos a cometer en nuestra vida y cristiana y en nuestra vida como ministros por la ignorancia de estas cosas, tantas cosas, tantos errores. A veces yo me volvía, me ponía a volverme a analizar, yo decía, Santo Dios, o sea, necesito estudiar, necesito crecer y avanzar, porque no es solamente tomar la Biblia y predicar, o sea, necesito aprender y tener unas bases sólidas antes de ministrar a otras personas, o cuando lo estoy haciendo, tengo que tener bases sólidas. Es sumamente importante. Entonces, es importante para nosotros. Algunos dicen que es dogmática, es rígida, es algo que no se puede moldear, los teólogos están cerrados. No, no. Porque cuando empiezo a comprender bien todo lo que estaremos viendo, empiezo a entender que en realidad lo que se imparte en teología sistemática no está cerrado, o sea, al contrario, no es nada rígido, es algo que me expande, que me ayuda a crecer y al mismo tiempo me ayuda a ser un mejor cristiano, más allá de pensar en el hecho de que me va a ayudar a predicar, a enseñar y todo lo demás, no. Tengo que pensar en el hecho de que esto me ayuda a ser un mejor cristiano, porque conociendo estas verdades bíblicas, entiendo cómo luchar, por ejemplo, en el contexto de la guerra espiritual, porque cuando yo empiezo a estudiar a los ángeles y a los demonios, empiezo a entender ciertas realidades que no conozco. Cuando empiezo a conocer un poco más de Dios, a estudiar sus atributos, hay cosas que cambian en mi vida cristiana. Entonces, no es como un conocimiento teórico, es algo que me ayuda en mi crecimiento, en mi avance. Algunos dicen que es irrelevante para la vida cristiana, mate el mover del Espíritu Santo y les diré absolutamente no. A mí esto me ha ayudado bastante a comprender incluso las realidades espirituales que he estado experimentando como, o sea, este estudio y estos estudios me han ayudado bastante. Me han ayudado bastante. O sea, no se trata solamente del don, porque si fuera así hubiera sido bastante muy complicado, o sea, avanzar y seguir avanzando. Como el Señor me ha puesto en el corazón una carga muy importante con respecto a todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. De hecho, en el contexto del ministerio, uno de los enfoques que tenemos es organizar tiempos de atmósfera de milagros que habíamos empezado presencialmente cuando había empezado el ministerio en Cuba. Y al ver milagros, manifestaciones, sanidades y todo, yo me hacía muchas preguntas porque a veces Dios usa a uno
y uno no entiende ciertas realidades que están pasando. Entonces, es al estudiar que me he dado cuenta de que, o sea, el estudio va de la par, va de la mano con el mover del Espíritu Santo. El Señor Jesús conocía la palabra. Jesús no era un ignorante. Él conocía cómo se defendió él frente a Satanás en el desierto con la palabra que él tenía. Él se defendió, no le dijo a Satanás, espérame aquí, voy a regresar a la ciudad, voy a la sinagoga a buscar los rollos, a ver qué dice la Biblia para contestarte. No, Jesús contestó al diablo inmediatamente porque él tenía las escrituras en él. Él las conocía, él las conocía. Al estudiar bien su vida profundamente, él conocía, o sea, no es por nada que lo llamaban a él maestro, no era por el mover espiritual solamente, porque al enseñar, él la enseñaba con una cierta autoridad, con algo profundo, porque él conocía las escrituras y las conoció, las estudió, las conoció Jesús. Cuando vemos, o sea, el caso del apóstol Pablo, que nos dejó muchos de los escritos que tenemos del Nuevo Testamento, fue un hombre estudiado. Entonces, ese apóstol Pablo que era estudiado, Dios lo usó para hacer tantos milagros que están escritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, conocer la palabra, estudiar, no es contra el mover del Espíritu Santo, al contrario, nos ayuda a canalizarlo mucho mejor y a evitar entrar en extremos que no tienen nada que ver con lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, cuando cuento testimonio de sanidades, por ejemplo, de cánceres que se me han manifestado, Dios ha usado distintos métodos en el contexto de cánceres de pulmón, por ejemplo, para poder sanar. O sea, me ha instruido de una forma diferente para distintas personas cuando me tocó orar por sanidad para las personas. Entonces, entiendo que esto no es una doctrina. Si Dios me dice, ayuna 3 días, ora con la persona, no significa que para todos los pacientes de cánceres voy a tener que ayunar 3 días y orar por sanidad. No. O sea, a cada persona Dios va a aplicar un método específico. Esto viene en la Biblia. O sea, no es porque Pedro sanó con su sombra que todo el mundo tiene que ser sanado con la sombra. Entonces, si no estudio estas cosas, el mover del Espíritu Santo, los dones pueden perderme en otros contextos. Entonces, es fundamental, o sea, los que piensan que la teología es irrelevante para la vida cristiana y para el mover del Espíritu Santo están completamente equivocados. Al contrario, nos ayuda a saber administrar estos dones espirituales que Dios nos ha dado específicamente. Entonces, estos clichés con los cuales estamos o con los cuales hemos venido, tenemos que romperlo. Y aquí quisiera escuchar quizás a una o dos personas que digan, yo tenía otro cliché de la teología, no sé, que quizás no está aquí. Alguien que quiera intervenir, o lo pueden poner también en el chat, lo vamos a estar leyendo, pero la meta es, Amén. amén, lo escucho. Pastor, lo que pasa es que mucha gente o muchos cristianos tienen, o sea, siempre ponen, como base el texto bíblico de Pablo, la mucha letra mata, Exacto, más el espíritu es el que vivifica, entonces, pero no entienden el contexto del texto, precisamente. Eso es teología, comprender el contexto de lo que se está hablando. exacto, Cuando ahí dice la letra mata, habla de la ley, exactamente, pero no del mucho estudio de la palabra. exactamente, Entonces, hay que saber comprender, tener hermenéutica, todas estas cosas hay que saberlas. Claro, por revelación del Espíritu Santo, tampoco puedo, o sea, todo tiene un equilibrio. exactamente. No puedo tener mucho conocimiento porque me vuelvo altivo. Ujú. Y tampoco, o sea, tampoco no puedo tener oración sin palabra porque me vuelvo sin conocimiento. Entonces todo tiene que ir equilibrado. Exactamente. Exactamente. Gracias, ministro Nicolás. Seguimos con el ministro Carlos y vamos con el pastor Boris Miranda también. Carlos, Sí, sí, buenas noches. buenas noches. Bienvenidos, saludos, saludos, saludos para todos, bendiciones, apóstol. Sí, era de los que nunca tuve un pastor,
recibí a Cristo y en la iglesia donde estuve, que recibí a Cristo, era una pastora y pues no había enfoque hacia los hombres. Pero igual el plan de Dios nunca se detiene y pues ella me guió a cómo hacer devocionales, a cómo buscar a Dios y pues he recibido mucho aprendizaje, lecciones de Dios. Aprendí solo casi aproximadamente 3 años consecutivos sin detenerme ningún día, madrugando a las 5 haciendo mi devocional porque tenía ese hambre de aprender y aprendí mucho. Y era de los que pensaba que la teología era para perder el tiempo, para sacarle dinero a la gente, para cualquier otra cosa menos para edificar. Hasta que me vi convictado por el Espíritu Santo y dije, bueno, voy a tomar una clase a ver qué pasa. Pero fui a esa primera clase sin ninguna expectativa, nada, no esperaba recibir nada. Y nada más el día de la introducción, en mi mente hubo una explosión y quedé maravillado y cada vez que puedo tomar una clase la tomo, cada vez que tengo tiempo libre estudio y pues ahora pienso a diferencia que sin estos estudios pues no desarrollamos ciertos dones de la prédica, del discernimiento, del conocimiento. Y pues la Biblia dice que, que debemos meditar en la palabra y pues la teología nos ayuda muchísimo. Amén. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias. Seguimos con el pastor Boris, pero antes, aquí dice la hermana Ivoni que Pablo de Tarso fue educado a los pies de Gamaliel. La hermana Yacaira dice el Señor obra de diferentes formas. Y la hermana Maybe Moreno, otro mito es que la teología solo lo podían estudiar los pastores y líderes. A veces unos lo pensaban, decían, bueno, era para pastores, pero en realidad como cristianos lo necesitamos. Amén. Pastor Boris. Bueno, bendecida noche para todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, en cuanto a la teología, desde muy joven, en mi época de bachiller, dábamos una materia llamada catequesis y el enfoque que se le daba al concepto de teólogo era el de una persona conocedora de la palabra, pero muy distante de Dios en el tema espiritual, Ujú. que eran personas materialistas que solo les interesaba el conocimiento y que debíamos tener cuidado de esas personas. Crecí con ese concepto y de hecho cuando llegué a los pies de Cristo, que escuchaba en algunas capacitaciones el tema de teología, me producía confusión porque decía, bueno, si se habla del teólogo de esa manera, ¿por qué nos quiere suministrar este tipo de conocimiento? Bueno, y ya obviamente en el trasegar de esos primeros años de cristiano se disipó la duda, conocí el concepto claro y contundente como hoy lo estamos estableciendo acá, y uno se da cuenta de que ese tipo de conceptos cerrados siembran la duda y una confusión en mucha parte del cristianismo. Gracias. Exactamente. Gracias, gracias, pastor, y gracias a todos por sus intervenciones. Entonces, muchos crecimos con esa mentalidad, más que todo para los que crecieron en iglesias pentecostales o en algunas iglesias donde había mucho mover de lo sobrenatural, o sea, muchas manifestaciones sobrenaturales. Muchos han vivido con esa mentalidad totalmente encerrada, de que, bueno, no se puede porque se matan los dones. Cuando uno aumenta en conocimiento, como que ya la fe se va. Sí, no lo podemos negar porque a veces algunos llegan a, a ese extremo, como específicamente lo fueron los fariseos, los distintos maestros de la ley y todo, que tenían mucho conocimiento, pero no podían abrirse al mover que Jesús estaba trayendo. Pero al mismo tiempo tenemos el caso de Jesús que tenía conocimiento y al mismo tiempo manifestaba lo sobrenatural. Teníamos el caso del apóstol Pablo que tenía conocimiento y manifestaba lo sobrenatural.
o sea, distintas otras personas. Entonces, sí es importante para todos nosotros, y es importante poner y asentar esta base porque esto nos va a ayudar a ver la teología y el tema en general del estudio bíblico desde otra perspectiva, lo que nos llevará pues específicamente a poder crecer y ser mejores personas y mejores cristianos como tal. Ahora, aquí vamos a ver algunos conceptos, perdón. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es simplemente una enseñanza o una instrucción, porque nosotros vamos a hablar mucho del tema, del término, vamos a usar mucho el término doctrina cuando vamos a estar hablando. Para los que quizás son nuevos en estos temas, doctrina es simplemente enseñanza o instrucción. Entonces, cuando decimos la doctrina de Cristo, es la enseñanza de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo y todo, porque a veces tendemos a mistificar estos términos o a- a- a ponerlos en un contexto que lleva a la gente a cerrarse, a no querer recibir la enseñanza que se está impartiendo. Entonces, cuando usemos el término doctrina, simplemente estamos hablando de enseñanzas o de la temática de instrucción específicamente. Entonces, estaremos estudiando distintas enseñanzas acerca de ciertos temas en específico de Dios el Padre, de la Trinidad, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, de las Sagradas Escrituras y de todo lo que hemos dicho del pecado y todo. O sea, son los temas que estaremos desarrollando a lo largo de estas sesiones con el favor del Señor. Entonces, qué es una doctrina? Son esas verdades fundamentales que están en las escrituras. Entonces, nosotros estaremos estudiando estas verdades de una forma sistemática o de una forma ordenada. Por eso es que los hemos agrupado por temas. Es así, o sea, entonces cuando hablamos de teología sistemática es como un estudio sistemático u ordenado de esas temáticas de las cuales estaremos hablando. Solo para que comprendamos los temas y los términos que estaremos usando a medida que iremos avanzando, porque quizás que para algunos se volvería un poco más técnico, pero en realidad son términos sencillos simplemente que significa enseñanza de una forma ordenada vamos a estudiar un tema, el tema de Cristo. De una forma ordenada vamos a estar estudiando el tema del Espíritu Santo. De una forma ordenada, organizada, vamos a estar estudiando a los ángeles, bueno, su naturaleza, su función, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con los ángeles y así seguido. Y todo. Entonces, y ya el término de teología es lo que casi todos hemos estado diciendo desde el inicio, que es el estudio o la ciencia o el conocimiento de Dios. O sea, es como ese estudio de Dios, pero en realidad es como si fuese el estudio que se enfoca en buscar conocer a Dios. Y además de esto, sus relaciones con el ser humano, que somos nosotros. Porque todos los demás temas que vamos a ver no son solamente de Dios. Estaremos estudiando el pecado, la salvación, los tiempos finales, la escatología y todo, pero todo esto es lo que tiene que ver, o sea, con esa relación entre Dios y el ser humano y todos nosotros específicamente. Se habla de pecado porque, bueno, hubo una falla en la manifestación, pues obviamente, del carácter humano que llevó a la desobediencia de Adán en el Edén y todo lo demás y llevó a toda la humanidad en la caída. Entonces, hay algo que se hizo, no se cumplió la meta de santidad de Dios, ahí está el pecado. No juntamos, no alcanzamos la meta, no alcanzamos, no apuntamos al blanco, o sea, erramos al blanco. Porque la meta de Dios es que viviéramos nosotros, es que vivamos nosotros en santidad. Entonces, cada vez que fallamos esa meta, ¿estamos haciendo qué? Estamos pecando. Entonces, son términos que estaremos viendo de una cierta forma y ahí donde entenderemos que, bueno, no solo es pecar en palabras, viendo y todo, por omisión también puedo pecar. Dios me está pidiendo que yo haga algo y no lo estoy haciendo, estoy pecando por omisión porque no estoy yendo al blanco, o sea, estoy errando al blanco como tal. Y ya ahí estaremos ampliando el contexto mismo del pecado cuando lo vayamos a estudiar. Solo son puntos que estoy tratando de tocar aquí para que vayamos entendiendo esto. Entonces, la teología se enfocará en estudiar a Dios, pero también sus relaciones con el ser humano, la interacción que Dios tiene, las relaciones que Él tiene
con el ser humano. Entonces, estamos hablando de ciencia o de estudio porque lo vamos a hacer de una forma lógica, de una forma ordenada y organizada, no de una forma puramente teórica solamente, no. O sea, lo estaremos haciendo de una forma ordenada y organizada. Por eso es que hablamos de que es una ciencia que estudia y todo lo demás. Entonces, estaremos viendo hechos y verdades que están relacionadas con Dios, con las cosas divinas, pero de una forma organizada. Es la meta que nosotros tendremos específicamente. Jesús estaba hablando cuando, o sea, básicamente estaba en su ministerio terrenal, decía, si sabéis ustedes estas cosas, bienaventurados, o sea, bienaventurados sois si las hacéis, porque la meta no es solamente saber, es llegar al cumplimiento de lo que yo sé. Entonces, yo no estudio la teología para llenarme de conocimiento teórico, o sea, estudio la teología para tener una vida cristiana más práctica, más real. Es la meta. Entonces, la teología, lejos de separarme de la realidad de Dios y de la vida cristiana, me acerca más a esa realidad porque la entiendo mucho mejor y no puedo vivir bien y experimentar bien algo que no entiendo. Aquí, por ejemplo, en el contexto del mundo de la liberación, por ejemplo, hay muchas personas que no lo pueden experimentar ni ministrar porque no entienden qué es la liberación, no entienden el mundo de los espíritus, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado o no se lo, o sea, nadie se los ha explicado de una cierta forma. Entonces, mientras más entienda algo, mejor puedo vivir y experimentar eso, mejor. Lo tomo como un ejemplo sencillo. O sea, mientras más estudio mi computadora y lo conozco, mejor lo puedo usar. O sea, mejor puedo usar este computador porque lo conozco mejor, las funciones y todo. O sea, mientras menos lo conozca, hay muchas funciones que se me van a escapar. Me acuerdo de un momento donde, o sea, alguien que me estaba diciendo que tenía un iPhone y lo único que hacía con el iPhone en aquel entonces, cuando acababa de salir, era tomar fotos y mandar mensajes. Era todo. Yo decía, Señor Dios, con tanta tecnología, es todo lo que sabe hacer, es todo lo que puede hacer con esto. Hay muchas más cosas que hacer. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros como cristianos podemos experimentar. Muchas cosas, o les prometo, demasiadas cosas. Pero porque las ignoramos, no las vivimos ni las experimentamos. Entonces, la meta de la teología no es llenarnos de conocimiento, es llevarnos a entender esas cosas para que las comprendamos y las vivamos. Esa es la meta específicamente. O sea, cuando empiezo a entender, a comprender cómo funciona el mundo de los demonios, el mundo espiritual y todo, ya empiezo a ver que ellos respetan las jerarquías y todo, y empiezo a ver la posición de Cristo que está por encima de todo. Yo estoy escondido en Él, ya yo sé cuál es mi autoridad. Por más que me aparezca un demonio en mi cuarto, ya no le tengo miedo porque mi mente está bien preparada y mi espíritu también porque yo sé que él no me puede hacer nada, no tiene la autoridad suficiente para poder hacerme daño. Entonces, el conocimiento me ayuda a estar tranquilo. El conocimiento me ayuda a estar tranquilo. Se los digo a modo de testimonio, estamos atendiendo almas y estamos teniendo ataques porque estamos peleando y un día en medio de la noche, literalmente estaba viendo físicamente una nube que bajaba sobre mí en la cama. Y o sea, no entré en pánico, simplemente dije, Satanás no tiene nada que hacer aquí. Te vas de una vez, te vas de una. Lo sentía físicamente y lo veía físicamente. O sea, ataques reales, físicos. Pero son realidades que uno entiende. El mundo de las tinieblas funciona de una cierta forma porque uno lo estudia. Y ya cuando se presentan estas cosas, estoy tranquilo. O sea, no entro ni en pánico, no necesito ni ayunar por eso, porque sé que el diablo no tiene suficiente autoridad para hacerme a mí daño. Estoy escondido en Cristo. Entonces, es este conocimiento que me da tranquilidad y fomenta, o sea, aumenta mi fe, aunque el diablo se me presente enfrente. Entonces, si no conozco, pues no puedo vivir estas realidades. Entonces es sumamente importante. La teología es para vivirla, no solo para conocerla. Lo que estudiaremos es para que podamos vivirla, para que cuando yo vaya conociendo los atributos de Dios, tenga una relación más cercana con Dios. No solamente para poder decir, yo sé quién es Dios,
y citar todos los atributos de Dios. No, es para poder decir, yo sé quién es Él, pero lo conozco profundamente porque experimento la dimensión de Dios como Padre. Él es mi papá, Él es el que provee para mí. ¿Ve? O sea, la meta es experimentar todo lo que estaremos estudiando. Entonces, cambiemos un poco de enfoque al estudiar los temas que estaremos estudiando. Así que si veníamos para llenarnos de conocimiento, que la meta primordial sea para que yo empiece a conocer mejor a mi Dios y experimentar mejor estas realidades cristianas. Esto me va a ayudar a recibir lo que se estará impartiendo de una forma muy distinta. Entonces tendré el conocimiento, pero también tendré la parte práctica específicamente. Estos son algunos de los puntos que teníamos que ver. Entonces, ¿qué es una doctrina? La doctrina es lo que Dios dice, que es verdad. Entonces, cuando nosotros estaremos estudiando la doctrina del Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, estaremos viendo lo que Dios dice que es verdad. O sea, ¿qué dice Dios acerca del Espíritu Santo en las Escrituras? ¿Qué dice Dios acerca del pecado en las Escrituras? Porque en el mundo podemos encontrar 1000 definiciones del pecado. En el mundo podemos encontrar 1000 definiciones de los ángeles y 1000 clasificaciones de los ángeles. 1000. Podemos encontrar una infinidad de clasificaciones de demonios. Van a hablar de otras, de duques, de distintos otros rangos. Esa es la demonología desde esa perspectiva. Pero, ¿qué me dice la Biblia acerca de los demonios? ¿Y qué me dice la Biblia acerca de los ángeles? Esa es mi verdad. Entonces, esa es una doctrina. Ahora, ¿qué dice el hombre con respecto a ese tema? Ese es un dogma. Porque es un pensamiento humano, es una declaración humana. Por más que quieran, que quieran llevarnos a pensar que es verdad, es un dogma, no es una doctrina, no es una verdad según lo que nosotros sabemos, porque nuestra verdad es lo que Dios ha dicho con respecto a esos, porque Él es el creador. Él es el que fundó todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, mi verdad y la verdad nuestra en el contexto de todo lo que estaremos estudiando estará basada en lo que dicen estas santas escrituras. Entonces, todo lo demás es complementario, vendrá a ayudar de vez en cuando, pero nuestra verdad está aquí, está en estas santas escrituras. Entonces, es lo que estaremos procurando estudiar, o sea, y estaremos tratando de interpretar lo que aquí está escrito, no lo que está escrito en un libro específico acerca de una verdad específica o acerca de un tema en específico como tal. Entonces, para hacer una diferencia, la doctrina es la apelación de Dios, lo que Dios dice de una verdad, tal como se encuentra en las escrituras. Y un dogma es simplemente lo que el hombre dice. Y eso se lo digo, tómenlo porque es una pregunta de examen, de antemano. Entonces, la doctrina es la apelación de Dios de una verdad, tal como se encuentra en las escrituras, cómo Dios define las cosas, cómo Él las establece. Y el dogma es lo que el hombre define, cómo el hombre lo declara. El hombre, o sea, su declaración con respecto a esa verdad. Dios ha dicho, o sea, por ejemplo, o sea, cuando empezamos a ver algunos contextos que no hay salvación, no hay ningún otro camino si no es Cristo. El hombre dice que también se puede proceder con la Virgen María. Es el hombre que lo dice. Que hay otro camino a la salvación. Este es un dogma. Dios ha dicho, no hay mediador, no hay otro que Cristo Jesús. El que dice, la Virgen María también y los santos también, está emitiendo un dogma. Es una declaración humana acerca de la verdad que conocemos como la salvación. Dios me dice que la salvación es por Cristo. Los hombres me dicen que la salvación también puede hacerse haciendo las obras y todo. Dios me dice que la salvación es por fe. Los hombres me dicen que la salvación también se puede lograr pues pagando indulgencias y todo lo demás. Entonces, esto lo dice el hombre. Lo que me dice Dios es que es por fe, por gracia, mediante la fe. Ya, hasta aquí llegó. Entonces, es lo que estaremos nosotros viendo con respecto a los temas que estaremos teniendo. Así que todo lo que será punto o asunto de conversación en la clase lo tenemos que, o sea, fundamentar en las escrituras
para que, o sea, digamos nosotros la verdad de Dios con respecto a esos temas en específico y no lo que nosotros pensamos o opinamos necesariamente para poder llevarlos a expresar, o sea, llevar a expresarlos como si fuesen una verdad bíblica, en realidad no la es completamente. Entonces, esa diferencia necesitamos conocerla y muy bien. Entonces, la doctrina, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la enseñanza? ¿Por qué es importante estudiar lo que estaremos haciendo? Es importante porque la doctrina o la enseñanza o la instrucción me proporciona lo que yo necesito para poder exponer la verdad de Dios de una forma sistemática y autorizada. ¿Por qué? Porque la instrucción que yo recibo me ayuda a impartir bien la palabra del Señor, me ayuda a impartir muy bien la palabra del Señor. Me acuerdo un día estaba en un servicio y pues un hermano estaba predicando y predicó casi por 3 horas y todo lo que dijo estaba fuera de orden. O sea, no tenía nada que ver con el contexto del texto bíblico que él estaba dando, o sea, sobre el cual él estaba enseñando específicamente. Entonces, esto sucede muchas veces, muchísimas veces. Personas que sacan o sea, la palabra de contexto, personas que sacan un texto bíblico de su contexto, personas que sacan cosas de su contexto. Entonces, estudiar o ser instruido o recibir la enseñanza y estudiar estos temas me ayuda a poder exponer la verdad de Dios de una forma sistemática, de una forma autorizada, de una forma real, de una forma verdadera, sin llevar, o sea, sin dar lugar a muchas equivocaciones, como ha llegado a suceder en muchos contextos. Hoy con la furia y la expansión de las redes sociales, cualquier persona es predicador y es doctor y es maestro y es pastor y es profeta y es lo que quiere ser. Es el tema, o sea, específicamente. Entonces, demasiados errores también se están comunicando. Demasiados errores también. Entonces, el estudio nos ayuda. A mí me ayuda también, me proporciona lo que yo necesito y me protege del error. Pero como el que está impartiendo, me ayuda a impartir la verdad tal como es y a no equivocarme y no llevar a las personas que el Señor me confía, no inducirlas o sea, en ciertos errores, porque al final yo voy a rendir cuentas al Señor por lo que yo diga, lo que yo enseñe. Entonces es muy importante esta parte. Entonces, para los que imparten la palabra del Señor es necesario instruirse, es necesario. Y también es esencial para el desarrollo completo de carácter cristiano. Lo estaba comentando. Cuando empecemos a entender, por ejemplo, la doctrina del pecado, vamos a entender que hay muchos pecados que hemos cometido y sin darnos cuenta. O sea, simplemente porque no sabíamos que eran pecados también. No lo sabíamos. Y también hay cosas que pensamos que eran pecados y que no lo eran. Entonces, es entender esto que me ayuda a tener el carácter que yo necesito para poder ser un cristiano, o sea, verdadero un cristiano que refleja a Cristo de una cierta forma. Además, me protege del error, me evita, pues obviamente, caer en el error, porque muchas veces el error viene del hecho de que pues ignoramos muchas cosas, porque estamos, o sea, somos ignorantes de ciertos temas, entonces ahí mismo caemos en error o la gente nos induce específicamente en el error porque nosotros no conocemos, no sabemos lo que estamos recibiendo específicamente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 a 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6 a 9. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y allí sigue, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Porque si hay mucho así. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, es anatema o que sea anatema. Ven, o sea, él dice sí, o sea, aunque así sean nosotros mismos, o sea, no lo acepten, no lo acepten.
Tenemos que llegar a ser esos cristianos como los de Berea, que pues revisaban y revisaban y revisaban las escrituras y se aseguraban de lo que los apóstoles estaban enseñando. Era cierto, porque, o sea, no basta con que yo diga sí, amén, porque la persona, o sea, está enseñando, no, o sea, tengo que, o sea, estudiar y revisar y analizar, o sea, todo lo que se me está diciendo para asegurarme de que todo avance bien. Y aquí dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4 lo voy a leer, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Después dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas, porque, bueno, obviamente a las fábulas muchas personas quieren escuchar lo que quieren específicamente. Entonces, necesitamos entender esto. Después voy a explicar estos conceptos, porque la exégesis, perdón, la eigenesis, o sea, es el hecho de hacer que un texto diga lo que no dijo. O sea, es la eisegesis, que yo hago que el texto diga lo que no quiso decir específicamente. Pero cuando yo estoy afirmando algo sin dar un texto, ahí estoy haciendo lo que estamos nosotros llamando, o sea, estoy dando un dogma, o sea, específicamente, porque hay muchos credos en las iglesias, hay muchos Ok, credos en las iglesias amén, yo le digo. que se han desarrollado específicamente. O sea, hay muchos credos que se han desarrollado, pero obviamente para poder desarrollar un dogma, la gente hace una exégesis, una mala interpretación de las escrituras, porque lo llevan a su conveniencia específicamente. Pero bueno, conocer la doctrina me protege del error y también es parte necesaria, o sea, de nuestro bagaje como maestros y de cualquier persona que enseñe la palabra del Señor. Entonces, si enseñamos, si ministramos, si predicamos, es necesario conocer la palabra del Señor y ser instruidos. Es una clase introductora, así que solo estamos viendo estos conceptos y después si hay preguntas, las estaremos viendo y la próxima clase ya vamos a empezar con la parte de la bibliología. Entonces, ahí vamos a ver distintas teologías que existen y por qué nos estaremos nosotros enfocando en la teología sistemática, porque este curso se llama así, Teología Sistemática uno específicamente. Entonces, de teología hay distintas clasificaciones. Está la teología exegética, que viene del hecho de extraer, o sea, básicamente. Entonces, ¿qué es la teología exegética? Es simplemente esa teología que se practica buscando establecer el significado verdadero de las escrituras. Por ejemplo, aquí lo vemos mucho en hermenéutica. O sea, hermenéutica es una rama de la teología que se encarga de poder, o sea, ayudarnos a tener las herramientas necesarias para poder hacer las búsquedas, el bosquejo que se necesita, entender el significado de las escrituras y todo lo demás. Entonces, lo que estaremos haciendo aquí no es un estudio de la teología exegética, porque para eso es que tendremos un curso de hermenéutica en su momento. Lo que nosotros estaremos haciendo es lo que dije que es la teología sistemática. Entonces, la teología exegética es prácticamente esa rama de la teología que se enfoca en extraer o establecer el significado verdadero de las escrituras. Pero obviamente para estudiar los temas que nosotros estaremos estudiando, pues tomaremos el significado que viene de otras ramas de la teología, que por ejemplo será la hermenéutica, veremos estudiar, o sea, estaremos estudiando algunos conceptos en sus idiomas originales para entender la profundidad de esos conceptos y todo lo demás. Entonces vendrán a intervenir. Pero bueno, el enfoque no va a ser una teología exegética como tal. También se conoce lo que se ha definido como la teología histórica, que está centrado, enfocado en investigar la historia, o sea, básicamente del desarrollo de esa interpretación doctrinal, o sea, cómo se fue desarrollando el tema de la interpretación doctrinal, o sea, cómo a lo largo de la historia todo fue avanzando con los eruditos que llevaron pues básicamente a la interpretación de la palabra del Señor y todo lo demás. O sea, nuestro enfoque no va a ser hacer una teología
histórica, o sea, nuestro enfoque va a ser hacer una teología sistemática. Tenemos otra teología que se conoce como la teología dogmática, que se enfoca específicamente a estudiar, o sea, esos fundamentos de los credos humanos y de los dogmas que existen en la iglesia como tal. Por ejemplo, en esta teología, la gente estudiaría pues todo lo que hay, por ejemplo, en la iglesia católica o en distintas corrientes cristianas, esos dogmas que han nacido, que han llegado a ser credos para muchas iglesias, o sea, que se consideran así y piensan que esa es la verdad. En realidad no. Simplemente fue un dogma que se estableció en la iglesia como un credo y ya. Y ya, o sea, todo avanzó así. Hay muchas iglesias de muchos hombres de Dios que empezaron bien, pero porque el Señor les reveló un día agua, una botella de agua, entonces empezaron a sanar con agua. Y en la iglesia el agua ha venido a ser una doctrina, pero en realidad un dogma. O sea, lo han establecido toda su teología alrededor del agua. Y hay muchos otros movimientos que han nacido. En África es terrible, porque hay demasiadas iglesias, pero distintas. O sea, yo siento que África ha sido muy bien evangelizado al punto que también, o sea, han habido muchísimas desviaciones como tal. Hay unos que tienen una doctrina así, una teología así del aceite. El aceite lo es todo en esa iglesia. O sea, bautizan a la gente con aceite, hacen de todo con aceite. Otros que están en el ejército de Jehová, del Señor o de la salvación, hay un movimiento así que es como si fuese un ejército. Hay muchos movimientos, demasiados, demasiados. Algunos que se dicen ser el Cristo Jesús, demasiadas cosas que nacen. Pero todo esto viene a raíz de que los hombres después, o sea, establecen algunas verdades según ellos y que la gente de sus iglesias, de sus movimientos siguen y hacen de esto un credo y ya, la iglesia sigue como un movimiento propio a esto. Entonces, en teología dogmática nos enfocamos a estudiar esos asuntos fundamentales que existen en esos credos, que están, o sea, siendo como el fundamento de la fe de esas personas que están en esos movimientos que supuestamente, entre comillas, se han desviado de la verdadera verdad, ¿no? Porque esa es la... Ahora, ¿qué es la teología sistemática? La teología sistemática, que es lo que estaremos estudiando, es simplemente el estudio de estas verdades bíblicas organizadas por temas. Por eso es que al inicio les he dicho, estos son los temas que vamos a estudiar. Entonces, una teología estudia los fundamentos de la fe de los movimientos, otra estudia cómo se fue desarrollando la interpretación doctrinal, otra estudia específicamente cómo interpretar las escrituras. Y aquí en nuestro caso nos vamos a enfocar en los temas. Vamos a tomar al tema, por ejemplo, de la salvación y vamos a estudiar la salvación. Y estaremos obviamente tomando partes de otras ramas de la teología para poder hacer lo que estaremos haciendo, pero la meta es que salgamos con una cierta comprensión de un tema, la salvación. Que salgamos de una cierta comprensión, o sea, con una cierta comprensión de un tema, el pecado. Que salgamos de una cierta comprensión de un tema, el hombre, el ser humano. Dios, el Padre, la Trinidad, o sea, Dios el Hijo, el Señor Jesús, Dios el Espíritu Santo, o sea, que salgamos con una comprensión de estos temas. Entonces, será un estudio profundo de cada uno de esos temas, específicamente, empezando la próxima semana. Como tal, y tenemos aparte la teología bíblica, que pues obviamente sigue el progreso de la verdad, ¿no? A través de los diversos libros de la Biblia. En este caso es simplemente el estudio de la Biblia. O sea, no nos enfocamos en un tema, simplemente estudiamos la verdad bíblica en su recorrido completo, o sea, de una cierta forma. Entonces, en esta teología, como dije, nos vamos a centrar en el estudio de los temas. Es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Esta es una clase introductora, entonces vamos a empezar ya a partir de la próxima semana con el tema de la bibliología. Ahorita vamos a contestar las preguntas, nos quedan 30 minutos, pero a partir de la próxima semana estaremos viendo la bibliología y estaremos por 2 semanas aproximadamente sobre este tema y ahí seguiremos avanzando con la doctrina de Cristo, de la Trinidad, o sea, la teología propia, la doctrina de Cristo y estaremos avanzando con otros temas. Antes de avanzar para cerrar, quisiera aprovechar el tiempo que tenemos para
presentarles cómo va a ser el formato de las tareas, porque es un punto muy importante para nosotros, ya que, o sea, todo lo que estaremos haciendo, o sea, más que todo para los que están en el programa de la certificación de la academia, girará alrededor de esto específicamente. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo va a ser la tarea, porque los que han estado con nosotros o sea, en los trimestres anteriores, lo han hecho de una cierta forma y es un nuevo, o sea, una nueva metodología que estaremos usando, que va a ser mucho más eficiente tanto para todos como también para la academia. Entonces les voy a explicar más o menos cómo lo van a estar manejando. Entonces, todas las tareas las vamos a estar con Google Forms. Y siempre en las diapositivas, en la última, estará el link para poder ingresar a la tarea en sí, o sea, básicamente. Entonces, ¿por qué Google Forms? Porque, bueno, ya no voy a necesitar hacer una tarea en Word, ni en PowerPoint, ni en el correo directamente. No necesito enviar mi tarea por correo. Simplemente basta con que yo pueda ingresar al link. Entonces, aquí está el link. Yo le doy clic al link, me va a llevar a esta pantalla. Solo permítanme que se abra. Me va a llevar a esta pantalla. Me comentan si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Listo. Me va a llevar a esta pantalla y ya con dar clic al link yo pongo mi correo, pongo mi nombre y apellido completo, mi país y contesto las preguntas de la tarea y lo envío y listo. O sea, ahorita terminando la clase lo puedo hacer. Si me queda claro el contexto y todo lo demás. O sea, lo hago con el link y ya tengo la tarea. Esto evita los atrasos y todo lo demás que a veces nos cuesta hacerlo. Y para nosotros todo está bien porque ya tendremos todas las tareas en el mismo archivo y así los podemos ver y si hay preguntas, comentarios en esas tareas, cada maestro va a estar analizando y contestando en la clase en general, porque ya aquí no estarán escribiendo a la academia, al correo de la academia, simplemente dar clic al link y ya. Este link se lo estaremos mandando dentro de las diapositivas, lo vamos a mandar por correo y vamos a mandarlo también en el chat de WhatsApp, o sea, en el grupo de WhatsApp, para que si de alguna forma se me pierde, en algún lugar lo pueda encontrar. Y para cada tarea va a ser diferente. Entonces, solo le doy clic, contesto mi tarea, pongo enviar y listo. Ya mi tarea está hecha. Entonces, así agilizamos el proceso y se nos hace un poco más sencillo. Y los que no podían hacerlo por muchas razones, que lo puedan hacer ya de una forma más sencilla, completamente. Y los que tengan problemas con los dispositivos, lo que sea, en cualquier dispositivo se abre, sea Android, iPhone, lo que sea, en una computadora se abre y ya hago la tarea y está listo. Y el examen final también lo hacemos a través de Google Forms específicamente. Con esto llegamos casi al fin de esta clase, de esta sesión. Como les he dicho, es una sesión introductoria, entonces quiero recopilar, ver si hay preguntas, si hay comentarios y todo, porque la próxima semana ya vamos a arrancar con el contenido y no va a haber mucho tiempo para poder aclarar dudas, comentarios. Siempre lo estaremos haciendo al final para poder optimizar el tiempo. Entonces vi que en el chat había algunas preguntas, voy a empezar con estas. Y si hay comentarios, lo podemos hacer. Si se han conectado después del inicio de la clase, si pueden escribir su nombre completo en el chat antes de desconectarse para que nosotros podamos tomar la asistencia. Y para los que están conectados en otras plataformas, también si pueden escribir su nombre en los comentarios de la plataforma donde están conectados para que les tomemos la asistencia. Vamos a avanzar. Aquí tengo algunas preguntas en el chat. Aquí dice Pastor Iván Monasterios, ¿hasta dónde el que una persona estudie materias bíblicas le da un derecho de llamarse teólogo? Será importante entender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. Ok, por lo general, los que son llamados teólogos son personas que tienen una titulación en sí. O sea, en el contexto actual, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los que tienen una cierta titulación, un cierto título, diploma, no sé, llámese una licenciatura, una maestría en teología o un doctorado en teología, lo que sea. Entonces, a esos comúnmente se les llaman teólogos.
pero en realidad el concepto está un poco erróneo porque el teólogo es el que practica la teología, o sea, el médico es el que practica la medicina, ¿no? El que lo haya estudiado y el que practica la medicina general. El arquitecto es el que ha estudiado arquitectura, se ha graduado y lo está manifestando. Entonces, cuando vemos el contexto real de la teología, pues en realidad todos nosotros hacemos teología, todos nosotros, desde el día uno que empezamos a conocer al Señor. Todos nosotros lo estamos haciendo, porque es un viaje de conocerlo y de conocer todos esos temas que estamos nosotros estudiando. Entonces, sí, desde esa perspectiva, la gente pues llaman teólogos a las personas que han estudiado, que tienen una cierta titulación, pero en realidad, o sea, lo estamos haciendo. Ahora, será importante entender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. Los que sí lo estudian y se enfocan en ese estudios, sí, pero como la teología es demasiado amplia y vasta, por ejemplo, hemos tenido hoy un maestro que es el doctor Álvaro Chavarría, que ha estado impartiendo clases y él mismo ha dicho, o sea, yo me considero una persona enfocada en la parte de la hermenéutica, o sea, porque hasta la misma teología tiene muchas ramas. Entonces, conocer todos los idiomas no es como el requisito para ser llamado teólogo en sí, o sea, porque la teología hoy en día tiene demasiadas ramas como en el contexto de la medicina general. O sea, el médico hoy en día no es solamente perdón, el que haya hecho medicina general, sino que, o sea, hay especialistas que se llaman médicos porque han estudiado la generalidad y después se han especializado y todo, pero no necesariamente conocen todo lo que todos los demás médicos saben. Entonces, cada uno en su especialidad puede ir avanzando. Algo más aquí en las preguntas. Ajá. Y si es un concepto humano, no sería una eisegesis. La eisegesis, como estaba explicando, lo vemos específicamente en la hermenéutica. La exégesis, que es el hecho de que yo lleve la Biblia a decir lo que dice. O sea, es decir, que no saco el pasaje de su contexto. O sea, lo digo tal como viene en sí, o sea, pero la eisegesis es cuando yo quiero llevar el texto bíblico a decir lo que yo quiero que diga. Entonces, si quiero llevar una cierta doctrina de la prosperidad, voy a transformar los pasajes bíblicos y darles una interpretación mía y llevar a la gente a quererla, o sea, querer llevar a las personas a entenderla así. Entonces, estoy haciendo una eisegesis en este caso. Cuando hablamos de dogmas, es como el concepto humano que el hombre da de una verdad. Estamos hablando de la salvación, por ejemplo, como lo dije como ejemplo, estoy hablando de la salvación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que digo yo? La salvación, la Biblia nos dice que viene por el Señor Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El que quiere traer un dogma va a decir, la salvación puede venir también por medio de la Virgen María. Entonces, ¿qué hace esa persona para llevarme a creer ese dogma? Hace una eisegesis, interpreta mal un texto bíblico. Va a tomar Juan capítulo 2, donde Jesús le dice, mujer, mi tiempo no ha llegado todavía. Y pues dice, aún así Jesús siguió, él manifestó el milagro, cambió el agua en vino. Entonces, porque María hizo intercesión en ese momento por las personas que estaban en esas bodas de Caná. Entonces, ahí la persona interpreta mal la escritura para llevarme a mí a comprender y aceptar la realidad de que María puede ser una intercesora delante del Señor para transmitir un don, es que la salvación puede también pasar por María. Entonces, es una combinación. Nosotros, por ejemplo, para poder comprender que la salvación solo viene por Cristo, vamos a hacer una exégesis de las escrituras. Vamos a estudiar las escrituras que hablan de la salvación por Cristo. Entonces, del otro lado, los que hacen e emiten dogmas y credos dentro de las iglesias, hacen una exégesis, una mala interpretación de las escrituras voluntariamente o involuntariamente
lo que conlleva o lleva pues básicamente al hecho de que las personas empiecen a creer esto pensando que tienen un sustento bíblico para sustentar esas creencias que tienen, pero en realidad es su sustento erróneo, o sea, equivocado completamente. Entonces, sí, los dos intervienen, tanto para establecer la doctrina de Dios, la doctrina bíblica, como también la exégesis sirve para establecer esos dogmas como tal. No sé si hay otra. Ah, mi hermano Nicolás que puso, bueno, yo no voy a etiquetar ninguna iglesia porque no estamos para esto aquí, pero bueno, el link para las tareas las vamos a estar enviando en el grupo por correo y también en las diapositivas. Gracias a la hermana Reina que contestó. Ok, no sé si hay preguntas o comentarios que tengamos antes de que terminemos. Aquí está la hermana Reina que dice, ¿por qué el teólogo a veces no cree en lo sobrenatural y se basa en la Biblia nada más? Yo creo que es por el hecho de que, y si hay personas que quieren comentar también, ¿no? Lo pueden hacer libremente, o sea, sintámonos libres para poder aportar cuando hay preguntas también o comentarios que queramos hacer. Entonces, ¿por qué el teólogo a veces no cree en lo sobrenatural? Por lo general, yo creo que es por el hecho de que muchas veces se encierra en ese conocimiento teórico que tiene. Cuando pienso en los teólogos de ahora, que se cierran y no se abren a lo que está pasando en lo sobrenatural y todo, pienso en los doctores y los maestros de la ley que había en el tiempo de Jesús. Pienso exactamente en ellos. Entonces, está ese molde en el cual han sido forjados que no les permite abrirse a todo lo demás específicamente. Y también viene de la misma interpretación y a veces mala interpretación de las escrituras, porque un buen teólogo que ha estudiado bien las escrituras entiende que lo sobrenatural es parte de la vida cristiana, lo entiende. Entonces, si yo voy a descartar ciertas realidades bíblicas para enfocarme en lo que yo creo, entonces, ¿qué tipo de teología estoy aplicando? Porque eso mismo que habla de lo sobrenatural está en la palabra, está en la Biblia, en la misma Biblia que estoy estudiando. Entonces, es como ese molde en el cual las personas se han encerrado que les impide ver más allá de la realidad que les haya sido, pues obviamente explicada o enseñada específicamente. Creo que la base más importante es esa misma, o sea, que esa misma letra los está matando como en el tiempo del apóstol Pablo, donde obviamente la ley que ellos tenían, porque lo que ellos estudiaban en aquel entonces era la ley misma los encerraba y los impedía a ellos ver que o sea, esas mismas escrituras que ellos habían estudiado hablaban de Jesús, no lo podían ver, estaban bien encerrados en su mentalidad como tal. Entonces, en estos tiempos creo que los teólogos que viven desde esa perspectiva también están o sea, están viendo las cosas desde la misma perspectiva en la que pues obviamente los fariseos en aquel entonces veían las cosas en el tiempo de Jesús. Hay otra pregunta que dice, ¿la teología debería ser un requisito para ser un ministro de Dios? Yo no lo creo. Porque si fuera así, personas como Pedro, Juan, todos ellos que la gente decían que eran personas del vulgo, personas que no eran letradas, que no conocían mucho, yo creo que ellos no hubieran sido calificados para poder serlo. Ahora, ¿es importante? Sí. Es sumamente importante. Yo empecé el ministerio pastoral sin tener todo esto cuando había empezado. Después fui que estudié, o sea, con el favor del Señor, estudié en 5 escuelas diferentes, o sea, distintas capacitaciones, distintos diplomados y todo lo demás, y currículos. Eso vino después, pero empecé el ministerio, incluso cuando antes de empezar el ministerio pastoral, cuando empecé el ministerio evangelístico, Dios me puso la convicción, confirmación y yo me eché a las aguas, salí a predicar. O sea, nada. Entonces, Jesús capacitó a los discípulos, pero no fue una capacitación como, o sea, lo que nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, que es estos cursos, un diplomado y todo lo demás.
el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel porque en aquel entonces habían esas escuelas, entre comillas, de teología, había personas que estaban capacitando, había maestros calificados que lo hacían en esa época, pero muchos de los discípulos tenían a Jesús quien los enseñó. Entonces, con tal de que yo pueda vivir y avanzar con el Señor es bueno, pero es necesario. Entonces, yo no pondría el hecho de que sea un requisito, pero para evitar muchas desviaciones a veces es muy necesario. Porque hoy en día cualquier persona se levanta y quiere ser ministro, quiere ser pastor, quiere ser esto, y no tiene el fundamento para poder enseñar. Entonces de ahí es donde vienen tantas desviaciones, herejías que se están predicando, las sectas que están naciendo y todo lo que se va desarrollando en el cuerpo de Cristo. Entonces, no diría que es un requisito, pero diría que es necesario, es muy importante y es fundamental estudiar, pero no solamente la teología, sino estudiar la palabra del Señor, conocerla, es sumamente importante. Es muy importante. No sé si hay otra pregunta. En ese caso, la persona estaría descartando al Espíritu Santo. Quiero comprender su pregunta, hermano o hermana Maybe. ¿A qué se refiere aquí? Si quiere abrir el micrófono, lo puede abrir. Y si hay preguntas, lo pueden hacer directamente en audio igualmente. ¿Con qué se refería cuando estaba diciendo en ese caso la persona estaría descartando al Espíritu Santo? Hermano o hermana Maybe Moreno. Ok. Si no, no sé si hay más preguntas. Aquí hay la pastora Pastor, Milán. Sí, Pastor, pastor. yo quería hacer una pregunta. Sí, pastor. Entiendo que terminada la clase el día de hoy van a pasar el formato para la tarea o esperamos el día de mañana. Oh, ok. Para aquellos que lo quieran hacer, lo podemos mandar de una vez, o sea, en el chat, para que lo tengan, si lo quieren hacer inmediatamente. Pero siempre lo mandamos con las diapositivas y en el correo. Y el correo lo mandamos o en la noche o al día siguiente. Entonces, siempre lo van a tener al día siguiente máximo. Solo para las próximas sesiones, para que sepan que siempre van a recibir las diapositivas, el video, el link de la tarea y todo. Si no es en la misma noche, al día siguiente lo van a estar recibiendo. Lo más probable es que sea al día siguiente, pero lo estarán teniendo. Hay preguntas aquí, hay teólogos que dicen que el hablar en lenguas es hablar en otras lenguas, pero en otro idioma. Ejemplo, nosotros hablamos español, otra lengua mandada. Eh, ok, pero hay pastores de Dios que hablan en lenguas, pero que no son en otro idioma. ¿Usted qué opina? Ok. Pastora Milángela, la Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas. Entonces hay esa mezcla. Cuando el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, las lenguas que recibieron fueron lenguas humanas, porque eran lenguas que los demás podían entender. Porque decían, nos están hablando en nuestros idiomas. O sea, porque estaban hablando en esos idiomas específicamente. Entonces, hay personas que reciben lenguas, pero es un idioma que no han aprendido y el Espíritu Santo los lleva a hablar unas lenguas que no aprendieron, pero que es una lengua humana que otras personas que viven y todo, o sea, en una cierta localidad puedan entender. Es como si hoy Dios lo lleva la lleva a usted a China y usted está hablando chino en lenguas, o sea, pero sin haber aprendido a hablar chino. Entonces está esa parte y está la otra parte de lenguas, que por ejemplo en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, en, en, en Hechos capítulo 19 en Éfeso, cuando el apóstol Pablo llega y ora por los discípulos que estaban allí y todo. Esas lenguas son lenguas espirituales o angélicas, o sea que cuando uno las escucha necesita interpretación para poder comprenderlas. Entonces, están los dos, están las dos y la Biblia habla claramente de esas dos variantes, o sea, porque 1 Corintios capítulo 13 lo habla de esas lenguas humanas y lenguas angélicas, o sea, que el Señor nos puede dar específicamente. El hermano Medina Enzo dice, tengo un inconveniente, dijiste ajá, que la doctrina es el bagaje ajá, del maestro
y que no cualquiera puede transmitir doctrina porque quieren poner su interpretación. Y es muy difícil tratar esas cosas por muchos motivos. No entienden la visión de la iglesia y quieren impartir fundamentos que no entienden o que no deben entrar en. Todavía no se hablan por eso. Exactamente, ajá. Pero es importante entender algo. Por lo general, cuando decimos que el maestro o los que imparten la palabra del Señor tienen que conocer, es más que todo para prevenir ellos mismos el error, para evitar caer en el error y evitar llevar a las personas a las que están enseñando en el error. O sea, es en ese contexto que es importante. Entonces, como parte de mi bagaje como maestro, como parte de su preparación o de lo que usted tenga como maestro o ministro, usted necesita tener enseñanza, capacitación para poder impartir, porque es fundamental, o sea, es sumamente importante para evitar esos errores que suelen suceder en distintos contextos. Hablar en lenguas en el día de Pentecostés, Dios dio el don de hablar en lenguas, lo que significa que los judíos lo dieron, donde hablaban lenguas de cada nación, ajá, para que fuera interpretado, no en lenguas desconocidas. Exactamente. Gracias, hermana Catherine Sánchez. Gracias. ¿Cómo sería la tarea? ¿Cuál es el tiempo para hacerla? No, la tarea la pueden hacer en el tiempo que quieran, siempre y cuando la sometan el lunes antes de la clase, o sea, un día antes de la clase. Entonces pueden responder a la tarea hoy, como también la pueden responder mañana, miércoles, pero siempre y cuando sea antes de, porque sí, con ese link podemos cerrar para que no recibamos más respuestas si pasa la fecha. A la diferencia de correo donde la gente podía mandarlo hasta 2 semanas después, el link sí lo podemos cerrar. Así que les incitamos a que seamos muy diligentes con esto y que contestemos la tarea lo más pronto posible para que no se cierre el link y que después no podamos contestar la tarea. Es sumamente importante esto. No sé si hay más preguntas. Las personas que estudian teología y se encierran en la teoría de la Biblia sin tomar en cuenta lo sobrenatural. Estarían descartando al Espíritu Santo. Sí, sí es real. Es la realidad, de hecho, o sea, en sí, porque pues toda la vida sobrenatural y todo lo que vivimos desde esa perspectiva viene del Espíritu Santo. Entonces sí lo ponen a un lado. Jesús dijo algo muy clave, muy fundamental a estos maestros de la ley, a estas personas que lo estaban juzgando. Él les dijo en Mateo 12:28, porque ellos decían, bueno, es por el príncipe de los demonios que él echa fuera demonios. Jesús dice en Mateo 12:28, si es por el Espíritu de Dios que yo echo fuera demonios, el reino ha venido a vosotros. Después Jesús les hace una advertencia, les dice que cualquier pecado será perdonado, sin embargo, el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Jesús reconocía que era la clave de todo lo que él manifestaba. En otra versión en Lucas dice, si es por el dedo de Dios que yo he hecho fuera demonios. Pero en Mateo 12:28 dice, por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Bien, entonces Jesús reconocía que detrás de los milagros que él hacía estaba el Espíritu. Muy importante entender esto. Cuando vayamos a estudiar a Cristo y vayamos a estudiar al Espíritu Santo, lo vamos a comprender muy bien. Él cuando inicia el ministerio dice, el Espíritu de Dios, en Lucas 4:18 y 19 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y ahí él dice, entonces sanar a los quebrantados de corazón, proclamar obviamente libertad a los cautivos y todo. Ven, él dice que lo que él hacía era porque el Espíritu estaba sobre él. Entonces, alguien que no cree en lo sobrenatural, no cree en el Espíritu Santo directamente ni en sus manifestaciones. Entonces, se une a lo que usted ha dicho, que es que realmente está descartando al Espíritu Santo. O sea, no lo cree, no está abierto a las manifestaciones del Espíritu Santo, como muchos en aquel entonces no estaban abiertos a esas manifestaciones y peor, o sea, juzgaban esto y decían que era el diablo y ahí es donde Jesús les habló de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No sé si hay más preguntas o comentarios. Nos quedan 6 minutos. Si no hay preguntas, tengo al pastor Saúl Millalaf de Chile. Si puede orar para hacer el cierre. Y ya si hay más preguntas, los podemos hacer. Ajá. Y si no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. En realidad no es tanto que no sean hijos de Dios,
porque de guianza en este caso, porque no dice que no tienen el Espíritu Santo. Cuando estudiamos este texto bíblico en el libro de Romanos capítulo 8, habla del hecho de que pues solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, ¿no? Habla de guiado, no habla del hecho de haber recibido el Espíritu. Entonces, si ellos no creen en el Espíritu Santo, no significa que no sean hijos de Dios. Es importante entender esto porque si no, vamos a poner en cuestión su salvación y todos otros temas. Porque hoy en día, por ejemplo, hay muchas otras realidades en las cuales no creemos. Por ejemplo, hay personas que no creen en la sanidad, no creen en esto. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue sanando hoy en día. Entonces, no creen por ignorancia por diferentes razones. El Espíritu Santo manifiesta sanidades. Entonces, el hecho de no creer en la sanidad no significa que no tengo al Espíritu Santo en mí. Quizás no soy guiado, pero, o sea, perdón, el hecho de no creer en esto no significa que no tengo al Espíritu Santo en mí. Entonces, no es un tema de salvación en este caso, es un tema de la manifestación de la vida a la que Dios me ha llamado específicamente. Entonces, pueden ser salvos pero obviamente sin experimentar todas aquellas cosas que los demás experimentan porque creen en el Señor y creen en todo. Voy a tomar la última pregunta, Pastor Saúl, y después vamos a orar. Dice el pastor Iván Monasterios, si se estudia cualquier tema en la palabra de Dios y no se toma la guía espiritual de Ruach HaKodesh, ajá, ¿se puede caer en divisiones teológicas? Sí, porque yo creo que la mayor parte de las divisiones vienen más a veces no tanto de la interpretación, ¿ah? A veces viene más bien de esas prácticas, de cómo nosotros desarrollamos nuestra cristiandad y cómo desarrollamos el ministerio. Siento que las divergencias y las divisiones vienen mucho allí. A veces le damos demasiada importancia a esos detalles como tal. Solo para avanzar, ¿se imaginan que en la academia en francés tenemos estudiantes que están en iglesias católicas? O sea, hay uno que está en un seminario católico y él habla en lenguas, él está bautizado del Espíritu Santo, pero dice que yo pertenezco al movimiento carismático católico. Entonces, las divergencias empiezan a intervenir en esos puntos, ahí, esos detalles como tal. Porque, ¿qué voy a decir? ¿Le voy a negar las sanidades que él está experimentando? Le voy a negar el hablar en lenguas y las demás manifestaciones que él está teniendo porque él está siendo católico, ¿no? O sea, hay detalles que hay que ir viendo y que a veces cuando empezamos a ver el panorama del cristianismo desde un ámbito un poco más amplio, más allá de nuestra iglesia local, más allá de nuestro movimiento, de nuestra denominación, más allá de la corriente a la que pertenecemos, más allá de todo eso, empezamos a ver el cuerpo de Cristo, hay muchas más cosas que empezamos a entender. Y empezamos a ver, o sea, no es un ecumenismo, no es una mezcla, no es esto, es simplemente que empezamos a ver las cosas a veces desde la perspectiva desde la cual Dios la ve. Él ve un cuerpo, uno es cabeza, el otro es pie, entonces es diferente, o sea, pero no quiero entrar en detalles de esto, pero sin embargo, creo que las divisiones y las divergencias vienen mucho más con esos detalles. A mí me gusta esto. Como el otro no lo hace, bueno, no somos hermanos, entre comillas, pero en realidad somos del mismo cuerpo. Por ese motivo de la corriente teológica, sí, muchas veces tiene que ver con esto, porque estamos en una corriente, pero tiene que ver con esas creencias de cómo desarrollamos ciertas cosas. Yo creo que es lo que más fomenta las divisiones entre las iglesias. Porque de verdad, no estamos teniendo debates en las clases, ¿ah? Con esos católicos que están en el grupo. Yo respeto de verdad sus creencias, salvo las que están claramente establecidas en la iglesia y no los puedo impedir a que sean parte de la academia. O sea, no. A algunas se convictó, dijo, yo quiero pasar por el bautismo en aguas, quiero dejar el catolicismo. Dijo, gloria a Dios, pero no vengo aquí para convencerte a que te vayas. Vengo a exponerte la verdad y tú decides. Es eso, o sea, específicamente. Entonces creo que es mucho ese aspecto nuestro. Pastor Saúl, vamos a hacer el cierre. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad de ser instruido en la palabra.
y con gratitud vamos a orar al Señor ahora Amén. para pedir que su bendición permanezca sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén, pastor. Buen Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu rica misericordia. Gracias por esta instancia, Señor, de poder escudriñar tu palabra y extraer de ella el mensaje puro que tú quieres darnos a nosotros y por medio de nosotros a tu iglesia a nivel mundial, Señor. Gracias por la disposición, gracias por el llamado que tú le has dado a quien hoy día nos está instruyendo. Señor, con gratitud en mi corazón, con alabanza, te doy gracias por lo maravilloso que es estar en torno a tu palabra. Quiero pedir que tu bendición repose sobre cada uno de los que está aquí, Señor, y por medio de ellos a sus familias, a sus iglesias, a sus ministerios. Muchas gracias por la instrucción que hoy hemos recibido. Tú eres el Señor y con gratitud te adoramos y te alabamos, Señor. Pedimos que tu gracia cada día nos inunde y el poder de tu Espíritu Santo nos acompañe en toda nuestra vida, Señor. Gracias por la claridad de tu palabra. Y muchas gracias por el buen deseo que has puesto en nosotros de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque sabemos que este tiempo que hemos apartado para estar en torno a la instrucción no es en vano, Señor. Tú tienes un propósito eterno y grandioso para nosotros y por medio de nosotros, Señor, para aquellos que algún día nos van a escuchar. Danos, Señor, el poder, el respaldo y la presencia tuya, Señor. Te alabamos y te adoramos, porque solo tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu siervo que nos instruye y te alabamos porque has puesto en su corazón este buen deseo de transmitir lo que tú le has dado por gracia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Gracias a todos. Amén, amén. Dios mediante nos vemos en la próxima clase, en la próxima sesión. Estaremos enviando las diapositivas y todo a más tardar mañana. En los grupos, en el correo, siempre revisen. Y si mañana no reciben nada, entonces escriban para poder enviarles. Quizás no le ha llegado de una u otra forma. El jueves tenemos el curso de liderazgo ministerial 1, así que les invitamos a que sean parte y que inviten a las personas que quieran ser parte también. Y el domingo seguimos con el otro. Que el Señor les bendiga mucho. Excelente noche. Si quieren abrir sus micrófonos para saludar, igualmente lo pueden hacer. Y hasta la próxima Hermano, sesión. Buenas hermano noches. pastor. Buenas noches, doctor evangelista. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Buenas noches. Bye. Buenas Dios noches. los bendiga. Amén, amén. Bendecido descanso para todos. Bendiciones a todos. Señor, bendiciendo Hermano, su noche. Amén. Un placer. Amén. Bendiciones. Pastor Luis. no, que el hermano de Maracay va a tener que agregarle, aparte que él pone enfocado, va a tener que agregarle y encendido, porque somos un altar 24/7. Pastor Con lo Iván. que dice Levítico 6, ¿no? Amén, 6:12. amén. Enfocado porque está en Colosenses 3 del 1 al 3. Sí, Aleluya. pero está el encendido porque somos un altar, hermano. Tenemos Amén. que el fuego no se apague nunca. Amén. Bendiciones. Ay, Dios. Dios les Se fue la guarde. luz aquí, pero gloria a Dios. Aquí Bendiciones. está. Ahí vamos. Cañón, Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bueno, bendecido. Gracias, Pastor Gay. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Boris. Hasta luego. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Vamos a sacar esto.